Eh, Vamos a empezar de una vez, aunque falten algunos por incorporarse, yo creo que podríamos ir empezando, sobre todo a poder discutir la introducción de la clase. Voy a pasar a compartir pantalla. A ver, denme un momento, por favor. Aquí está, aquí está. Uy, que no se ve. A ver, denme un momento, por favor, que parece que no se guardó la versión que tenía del PPT. Sí, parece que se borró. A ver, denme un momento, por favor. Y ahora sí, discúlpenme la demora. Ahora sí ya puedo compartir mi pantalla. Ya tengo el PPT. Bueno, como está establecido, hoy día lo que vamos a discutir un poco más en profundidad es la comparación con muchos casos, ¿no? Considerando lo que ya habíamos discutido brevemente en la reunión, en la sesión pasada, sobre estos dos tipos de análisis. eh, Vamos a profundizar un poco más en la comparación de muchos casos, que de acuerdo al texto de Laporta vendría a ser este tipo de análisis centrado en las variables, ¿no? O abordado principalmente con métodos estadísticos, principalmente, ¿no? Aunque no vamos a hacer tanto énfasis en el desarrollo de un método estadístico, lo que me parece importante que podamos tener en cuenta ahora es la lógica que está detrás de una comparación de muchos casos, pero sobre todo poder discutir un poco más a la luz de los textos. Ya como sabrán, como les había indicado en el video, están estos dos textos muy distintos entre sí, ¿no? Para esta semana. El texto de Jaworski-Limonyi es este paper ya incluso diríamos un poco clásico, ¿no? Que discute a nivel teórico, pero sobre todo sustentado en información estadística, algunos detalles sobre la teoría de la modernización, ¿no? Discute la relación entre el desarrollo económico en general y el régimen político. Y por otro lado está este texto de Paula Muñoz, que es bastante novedoso porque hace un análisis comparado a la luz de tres películas latinoamericanas, ¿no? Y eso me parece que es un ejercicio bacán de hacer, que nos permite tener mayor claridad sobre los pormenores del análisis político comparado, pero también creo que es hasta divertido, ¿no? Pensar en esto, en este tipo de análisis. Y ahí también otro tema interesante es que creo que a partir de un ejemplo como este podemos tener en cuenta cómo vamos ejercitando ese pensamiento o ese modo de pensar o de análisis, ¿no? Comparado. Bueno, lo que yo les preguntaba en esta diapositiva era básicamente lo que discutía el texto de Jaworski-Limonyi, ¿no? ¿Cuál es el impacto del desarrollo económico en el régimen político? Y acá
Bueno, más o menos lo que les comentaba, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Y creo que lo mencionaba, ¿no? Y me parece que también es importante mencionarlo nuevamente, que la pregunta tal como está establecida, eh, más bien no parece una típica pregunta de política comparada, ¿no? Sino más bien parece una pregunta que nos podríamos hacer a la hora de evaluar una política pública, ¿no? En donde nosotros nos vamos a preguntar en general cuál es el impacto de una medida, ¿no? De una acción, de una actividad, de una política sobre en la calidad de vida de las personas o del acceso a un servicio público en general, ¿no? Pero eso. Yo antes de seguir pasando a las siguientes diapositivas, yo quisiera escuchar de su parte qué es lo que en general les ha parecido la lectura y cuáles son los puntos más claves sobre los cuales eh, tendrían consideración sobre el texto, ¿no? Ahí le doy la palabra a Carlos, pero en verdad siéntanse libres de poder comentar esto, porque me interesa escuchar qué es lo que de alguna manera han interpretado del texto para poder tener una discusión un poquito más detallada sobre los puntos más claves del texto. Dale, Carlos. Sí, bueno, como mencionó su video, la estructura macro de texto es la explicación endógena versus la exógena. Es decir, si el desarrollo trae democracia, lo cual explicaría la rara política exterior de los Estados Unidos en buscar dictaduras, porque las dictaduras consiguen desarrollo y el desarrollo buscaría democracia, Ujú, una ilógica en tremenda, o si es exógeno, es decir, se llega a democracia y el desarrollo puede sostenerla. El texto en sí planteó dos cosas que me parecen interesantes. La primera, cuando plantea una curva de los autoritarismos y plantea, a partir de este punto, por desarrollarse económicamente más, los autoritarismos no se hacen más inestables. claro. Y la segunda cosa que me pareció interesante fue Argentina. Argentina en particular, porque la única razón por la que toma el número 6000 como barrera, como portal, es porque dice, está el caso Argentina, que es un outlier. Ujú. Porque solo Argentina cae por encima de 6000, solo Argentina cae entre 5000 y 6000. Es decir, Argentina es un caso muy curioso. Y sí, es eso en general. Bacán. Sí, creo que eso nos abre un poco la puerta a poder discutir algunos temas con mayor profundidad, ¿no? El caso de Argentina es bastante, eh, no sé, raro, ¿no? Sorpresivo, porque justo transita hacia un autoritarismo eh, cuando tenía niveles de desarrollo que, según la propuesta del texto, no debería haber pasado a un autoritarismo, ¿no? Creo que eso es lo más relevante de eso. Y ahí les pregunto, ¿no? En general, no sé si alguien más quisiera participar o añadir algo más a lo que Carlos ha indicado, ¿no? ¿Cuáles serían estos puntos claves sobre los cuales vamos a interpretar el impacto que tiene el desarrollo económico sobre el régimen político? Nadie más que quisiera agregar algo. Bueno, también les comento, ¿no? No para asustarlos ni nada, pero también me parece importante que contar con la posibilidad de que yo les pregunte al azar qué es lo que qué es lo que interpretan o han interpretado de los textos. Ahora en este punto no lo voy a hacer, pero posiblemente lo pueda empezar a hacer más adelante, ¿no? Como para generar más que todo el compartir y la discusión sobre los textos del curso. Bueno, entonces, básicamente lo que vamos a detallar acá y lo que yo he traído un poco es los puntos más claves del texto, ¿no? Para poder interpretar este impacto que tendría el desarrollo económico eh, en los regímenes políticos. Ya como lo mencionaba Carlos, creo que este punto no es esencial, ¿no? Y más o menos creo que el texto adopta la posición exógena, ¿no? De la teoría de la modernización, la cual indica que la democracia podrá llegar por los motivos que sean, pero si es que existe una situación o un crecimiento, un desarrollo económico, esa democracia será menos probable de quebrarse y que vuelva o transite a un régimen autoritario, ¿no? Entonces,
con información estadística, ¿no? Con una gran variedad de casos, como más de 130 casos, con información sobre los ingresos per cápita en un lapso de tiempo de 40 años, entre 1950 y 1990, el texto hace este análisis, ¿no? Y uno de los hallazgos que tiene es que las transiciones a la democracia van a ser más probables cuando un país va creciendo, digamos, en su ingreso per cápita, hasta alcanzar más o menos un número cercano a los $6,000 per cápita anuales, digamos, ¿no? Entonces, mientras un país, imaginemos un país autoritario, va teniendo un desarrollo económico, sus probabilidades de transitar hacia la democracia van a ser mayores hasta alcanzar aproximadamente los $6,000 per cápita. Luego de ese umbral, lo que identifica el texto es que por más que haya habido crecimiento económico, ya con un cierto crecimiento, con un cierto desarrollo económico, los países no van a tener motivos, por así decirlo, o incentivos para cambiar su régimen, ¿no? Y ahí uno de los puntos claves es, creo que al final del texto se menciona, ¿no? La postura de Samuel Huntington a partir de el orden político, ¿no? Y la estabilidad política, independientemente del régimen, se podrá conseguir si es que hay desarrollo económico, ¿no? Y ahí pensemos, por ejemplo, en la estabilidad económica que algunos regímenes autoritarios han tenido cuando han conseguido importantes niveles de desarrollo económico, ¿no? Pensemos en el, no sé si crecimiento o desarrollo económico, pero por lo menos la salida del bucle de hiperinflación y de pobreza en los 90 en el Perú y cómo es que el gobierno de Fujimori fue legitimado sobre esa base, o pensemos también en la Venezuela chavista, ¿no? Y cómo es que eh, se solidificó el régimen, es decir, hubieron menos probabilidades de que cambien por el desarrollo económico que les permitió el precio del petróleo, ¿no? No sé si se les ocurre otro caso similar sobre el cual podamos partir, ¿no? No necesariamente en este lapso de tiempo del texto, pero en otra realidad o en otra coyuntura podríamos pensar en otro caso similar. No sé si es que en la actualidad podríamos tener un caso de algún país con un desarrollo económico interesante, o en los últimos años por lo menos, y que haya visto fortalecido su, digamos, el régimen político, o por lo menos que no hayan aparecido indicios de que pueda cambiar o pueda quebrarse la democracia o incluso también el autoritarismo. Bueno, pensemos, por ejemplo, en algunos países, creería que en América Latina podrías tener mayor claridad ese esquema, ¿no? Sí, Alesia, ¿quieres participar? Hola, justo se me ocurría, aunque en verdad todavía no solo porque no tengo mucha información al respecto, pero no me queda del todo claro, por ejemplo, en el caso de Singapur, porque sé que es un país que tiene, por ejemplo, la tasa de anticorrupción como más alta, pero también tienen unos mecanismos que pueden ser un poco, no sé hasta qué punto cuestionables, porque sé que hay creo que pena de muerte o castigos que son, que tal vez para nosotros parecen un poco, no sé si, no quiero decir exagerados, pero como no sería algo que tal vez veríamos en nuestras democracias, aunque sé que es una democracia representativa, también tengo ciertas dudas de cuáles son, o sea, si verdaderamente como también por el hecho de que tienen cierto control de la libertad de expresión y todo esto, o sea, estoy en ese limbo donde no sé exactamente si es como que una democracia en los términos que solemos entenderlos nosotros o hasta qué punto bordea con el autoritarismo, pero creo que, por ejemplo, hay bastante estabilidad por el hecho de que no solo porque es, o sea, en términos o sea, de la lucha contra la corrupción o por también el desarrollo económico, que también ha sido uno de los países que ha tenido mayor desarrollo en los últimos años, ¿no? Entonces creo que es un ejemplo que, por ejemplo, se me viene a la mente, pero claro que hay otros factores que de repente, no sé, desconozco que puede ser que no haya tanta estabilidad o que, o sea, por lo que he podido leer o ver, creo que, no sé, o sea, relacionado a lo que justo decías, de mis cosas que se me viene a la mente. Sí, hay que bacán este ejemplo porque creo que el tema el caso de Singapur nos puede poner en
en una discusión interesante, ¿no? Sobre la democracia en general, a nivel del análisis político comparado. Por ejemplo, en este texto de Przeworski-Limonyi, lo que se está interpretando como democracia es en un sentido muy amplio, muy laxo, ¿no? Yo creería que si es que hay elección, o sea, incluso no recuerdo si lo mencionan exactamente, pero no hay una discusión profunda o teórica sobre qué es democracia y qué cosa no es democracia, ¿no? Me parece que en el caso de este texto, lo que se considera como democracia es si es que hay elecciones o no, básicamente, ¿no? Y podríamos pensar que el hecho de la existencia de elecciones en un país no necesariamente hablan de una democracia, ¿no? El caso de Singapur puede ser ese, ¿no? Y ahí está esa otra manera de ver o de conceptualizar la democracia, ¿no? La democracia no significa solamente ir a votar y poder elegir representantes, sino también tiene otras dimensiones. Por ejemplo, la libertad de expresión o las libertades o los derechos civiles, por ejemplo, podría ser un indicador de democracia. Entonces, si bien en el electoral Singapur puede ser muy democrático, y para a la luz de este análisis del impacto del desarrollo económico podría tener sentido, si lo vemos con otros ojos o considerando otras dimensiones, probablemente no tenga mucho sentido, ¿no? Pero eso es muy interesante porque incluso mis propios ejemplos, los propios ejemplos que yo había puesto de Chávez y Fujimori, probablemente a los ojos de Przeworski-Limonyi serían igual democracias, porque habían elecciones, ¿no? Y no estaríamos contando con las otras dimensiones. Ya este tema del abordaje o de tomar en cuenta otras dimensiones de la democracia es parte de la literatura relacionada a la calidad de la democracia. Ahí, por ejemplo, es bien interesante las dimensiones que considera el Freedom House, por ejemplo, ¿no? Que es esta página, no sé si sigue funcionando, la voy a chequear, pero tiene cosas interesantes, ¿no? Sobre la manera en la que se puede medir la democracia a nivel internacional, ¿no? Eh, sí. Ahí chequéenlo. Igual probablemente al final de la clase lo pueda compartir la pantalla para poder ver juntos. Pero más o menos eso es lo que podríamos pensar, ¿no? Bueno, continúo un poco más con algunos puntos claves de este texto. eh, y ahí tomo lo que señalaba Carlos, ¿no? Que los ingresos, digamos, la medición de los ingresos o del desarrollo económico en general, tiene un impacto profundo para explicar por qué es que las democracias sobreviven, salvo en Argentina, ¿no? Ahí Argentina sale por completo de la ecuación y podríamos pensar que en general los factores económicos o de modernización no necesariamente son tan tajantes o tan determinantes para poder explicar los regímenes políticos, ¿no? Y más bien responderían a cuestiones de otras perspectivas teóricas. Podríamos pensar que tienen más relación con la cultura, ¿no? Eh, y eso también sería importante de poder tomar en cuenta, ¿no? Uno de los hallazgos más interesantes es que las democracias, ¿no? Pueden sobrevivir mucho tiempo, pero lo que hallan en este análisis es que si una democracia tiene un retroceso en su situación económica muy fuerte, la probabilidad de que se quiebre el régimen al año siguiente es muy alta, ¿no? Entonces, podríamos pensar bajo esa lógica eh, que si un país tiene un crecimiento económico muy, muy importante y luego de un año para el otro empieza a tener retrocesos, ese retroceso va a tener implicancias en el régimen político. Y ahí yo les dejo el micro para comentar si es que eso les parece que tiene alguna relación con el contexto actual, ¿no? Que es lo que podríamos ir pensando sobre algunos efectos económicos en los regímenes políticos, ¿no? Eh, otros puntos claves, ¿no? Es que muy pocos casos se desarrollaron de manera sostenida, digamos, en un régimen autoritario, y lograron el pase o la evolución, ¿no? La digievolución a la democracia, por así decirlo, a partir de este crecimiento, ¿no? Y ahí lo que sostienen los autores es que la propuesta teórica original, ¿no? De Lipset
no es tan adecuada, por lo menos para estas observaciones, ¿no? Esos casos puntuales en los que sucede esto son Brasil, Checoslovaquia, Portugal y Corea del Sur. Hay otro punto muy interesante también que me parece importante abordar acá, es que tal como está establecida la teoría de la modernización, tiene un sentido, como decir, teleológico, ¿no? Es decir, para poder explicar que a partir del desarrollo económico vamos a llegar a la democracia, va a suponer que todos los países nacieron en un autoritarismo, ¿no? Nacieron como en una suerte de estado de naturaleza autoritario en el cual no hay reglas, eh, digamos, democráticas o que buscan la igualdad de los sujetos, ¿no? Y eso es un poco discutible de sostener a nivel histórico, ¿no? Hay algunos países que no necesariamente han nacido a partir de autoritarismos, ¿no? Sino que más bien han nacido bajo el diseño de reglas o de instituciones democráticas. No sé si hasta este punto quisiera alguien añadir algo que les parece interesante de tener en cuenta, o si es que hay un punto que no les ha quedado muy claro del texto, ¿no? Porque sí entiendo que ha podido ser un poco complicado también de comprender en su totalidad. Bueno, voy a continuar para poder llegar a puntos más. Ah, sí, Carlos, dale. Solo algo puntual. ¿Por qué 6.000? Es Porque decir, si Argentina cayó con 6.055, debería tomar 6.055, si es que quiere que eso esto sea perfecto. Pero si no quiere eso, si Argentina es un outlier y no le importa, ¿por qué no 5.000? Porque la única que cayó por encima de 5.000 también fue Argentina. claro, ahí la respuesta no es como basada en los casos, sino basada más bien en las variables, ¿no? Y ahí creería que hay un análisis o una fórmula estadística que ha determinado sobre la base de todas las observaciones que se han tomado, ¿no? Y a partir de la información que se tiene sobre el momento en el que cambian de régimen o no, es el límite, ¿no? Y más bien estaría construido, creería, sobre la regularidad de la gran mayoría de los casos. Y por eso es que, claro, Argentina estaría como saliendo de esa norma o de esa regla construida estadísticamente sobre todos los casos. Básicamente esa sería, creería, la pregunta, ¿no? O la respuesta a tu pregunta, Carlos. No sé si queda más claro. Perfecto. Sí, Bacán. culpemos a los números. Sí, ahí sí es completamente estadístico, ¿no? Numérico. No es necesariamente materia de la clase, pero de alguna manera sí es importante tener en cuenta, ¿no? Y ahí muchas veces creería, eso es bien importante, ¿no? Cuando vayamos a hacer análisis a partir de modelos estadísticos, muchas veces vamos a encontrar estos momentos en los que no entendemos por qué la estadística no está teniendo relación necesariamente con lo que estamos observando en los casos, ¿no? O en los fenómenos políticos. Pero, en fin. Bueno, esta parte, yo lo que traté de hacer, ¿no? Y lo que les comentaba en el video era tratar de organizar un poco la información que Paula Muñoz había analizado a la luz de estas tres películas, ¿no? Que retratan las precisas realidades políticas en América Latina y sobre los cuales Pablo Muñoz utiliza otra literatura para poder categorizar estos tipos de autoritarismos que han estado presentes durante el siglo XX en América Latina, ¿no? Y ahí tenemos las tres categorías que establece, que son el sultanismo, representada por la película La fiesta del chivo, ¿no? En la cual Pablo Muñoz nos da cuenta de estas arbitrariedades y caprichos sobre los cuales gobernaba Trujillo en República Dominicana. Tenemos la categoría del partido dominante, que como les comentaba, no era lo que Vargas Llosa había indicado como la dictadura perfecta, y lo que le valió muchísimas críticas en general, ¿no? Cuando lo indicó. Y la representación es la manera en la que gobernó el PRI durante 70 años en México. Y finalmente tenemos la categoría del autoritarismo militar representada por la Junta Militar de Brasil, ¿no? Que gobernó durante el 64 y el 85 y está representada por la película 4 días de septiembre. Es un ejercicio interesante, yo como les decía me parece hasta divertido, ¿no? Pensar en cómo podemos categorizar teniendo en cuenta algunas variables o algunas categorías que en este caso son los de institucionalización y pluralismo,
para poder encuadrar algunos fenómenos políticos, ¿no? Sí, eso principalmente, no sé si en la lectura o en la interpretación de esto existe alguna duda, porque realmente no le veo mucha discusión, salvo de presentar este ejercicio, ¿no? Que es bastante interesante, o algo que les haya llamado la atención de la lectura principalmente de esta propuesta que hace Paula Muñoz. Dale, Carlos. Ok, no es, cuando estaba leyendo la lectura y leí todo el partido dominante, mi mente inmediatamente fue al Partido Liberal Demócrata de Japón, Ya, claro. porque es un partido que ha gobernado prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, creo que con excepción de 7, 8 años, y aparte de eso ha gobernado desde entonces. Lo cual hace que ahora ya esté más o menos casi a la altura del PRI en cantidad de años gobernados. Y por eso pensé, ¿lo consideramos una democracia? Porque el PRI trataba de crear su oposición a veces, Mm. pero en el caso del Partido Liberal Demócrata ha gobernado todo ese tiempo. O sea, yo creo que si Vargas Llosa hubiera estado ahí, hubiera mirado al PRI y hubiera dicho, oye, esto es la dictadura perfecta. Sí, me has hecho pensar porque hay otro tema bien importante que podríamos abordar, ¿no? Y creo que estaría bastante relacionado a qué vamos a entender en general por democracia, ¿no? Siento por momentos que más bien la clase más de comparada parece teorías de la democracia, pero es bastante válido lo que dicen, ¿no? Y ahí hay un punto muy clave que a mí me salta a la mente, y es qué tan democrático es o cuál es la relación que tendría la democracia con la alternancia en el poder, ¿no? Si es que el propio hecho de tener democracia significa que debemos asegurar la alternancia en el poder, ¿no? O si es que podemos seguir comprendiéndonos como democráticos, si es que avalamos o legitimamos la elección continua totalmente en elecciones democráticas, ¿no? La elección continua de un mismo partido, un mismo grupo, un mismo líder, ¿no? Esa discusión me parece interesante de tener en este momento, ¿no? Porque, claro, es un argumento que en muchas ocasiones han esgrimido algunos líderes autoritarios competitivos, ¿no? Pensemos en Chávez, por ejemplo, ¿no? Pensemos en la legitimidad eh, que Fujimori construía, ¿no? Decía, oye, pero yo he ganado elecciones, o sea, no es que yo me he impuesto en el poder y me he asegurado de ser un dictador, sino más bien que he ganado las elecciones. La constitución fue refrendada en referéndum, luego hubieron elecciones en el 95, y bueno, lo del 2010 es otra historia, ¿no? Pero básicamente esa sería una pregunta que yo les hago, ¿no? Y que me parece interesante de considerar. Recuerdo también que el chavismo también se ha escudado en este aspecto, ¿no? Entonces, pensando en eso, probablemente este gobierno casi eterno del Partido Liberal Demócrata en Japón ya podría pasar como un autoritarismo incluso también de partido dominante, ¿no? Ahora, ahí también me podría pensar qué tan válido es eso, porque entiendo que en Japón el sistema político es parlamentario, ¿no? Y claro, allí podría imaginar, podría pensar o suponer que este partido no ha gobernado tanto tiempo solo por el hecho de haber recibido votos en las urnas de la población, sino que más bien ha sido a partir de coaliciones en el Parlamento. Podría ser, podríamos pensar, y podría por ahí yo pensar, ¿no? Qué tan democrático o no es un gobierno, ¿no? Me han hecho acordar también, antes de darle la palabra, de dar la palabra, eh, sobre esta serie que creo que han puesto hace poco en Netflix, que es Borgen, trata sobre política en Dinamarca, que está bien interesante y bien chévere. Creo que les puede ayudar a pensar algunas cosas también en perspectiva comparada. Si la pueden chequear, yo la recomiendo bastante. En verdad, yo personalmente me he pegado mucho en ver la serie, porque creo que permite ver como de una manera divertida, ¿no? En Netflix, algunos aspectos políticos. Sí, Álvaro, dale. Sí, Francisco.
Con respecto al autoritarismo militar, el pluralismo intermedio tiene varios matices, ¿no? Porque me refiero, Pinochet claramente fue más represivo que Odría, por ejemplo. Y Videla lo mismo, por ejemplo, Videla, o la Junta Militar Argentina, fue mucho más represivo que la Junta Militar de Brasil, por ejemplo. Entonces, ahí es lo que yo digo, este pluralismo intermedio a mí me parece que es muy genérico, porque como que dentro de ese intermedio hay diferentes categorías de pluralismo. Ujú. Por eso no se podría matizar un poquito eso de pluralismo, así más o menos como una crítica hacia esta variable. Sí, totalmente de acuerdo ahí contigo, Álvaro. Creo que también lo menciono brevemente en el video, ¿no? Creo que el ejercicio de Paula Muñoz en este caso es promediar en general la manera en la que se caracterizan estas dos categorías en estos casos, ¿no? Pero definitivamente yo creo y soy de la idea que Pinochet en términos de pluralismo tenía un pluralismo bajo, ¿no? Creería que, por ejemplo, Pinochet, el gobierno autoritario de Pinochet, estaba dedicado a desaparecer opositores, ¿no? Y Odría no sé qué tanto estaría en esa línea de desaparecer opositores, ¿no? Creo que incluso fue un poco más permisivo en ese caso, ¿no? No es que los dejaba participar, pero no los, y aunque voy a sonar un poco duro o banal, pero no los perseguía para matarlos, ¿no? Pensemos en cómo fue tratado el caso de Aya de la Torre en el gobierno de Odría, ¿no? Y la posibilidad que tuvo de poder exiliarse en la Embajada de Colombia. Eh, Ahí me parecía importante también, me has hecho acordar ahí, Álvaro, sobre todo en este caso de la Torre, el papel que tiene la comunidad internacional para poder comprender algunos de estos temas, ¿no? Eh, el hecho de sostener elecciones democráticas para poder legitimar un supuesto régimen democrático, eh, pero que a veces es empleado por algunos líderes autoritarios para legitimarse, creería que es algo que ha venido por parte de las organizaciones internacionales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en que Fujimori dijo, ok, voy a hacer elecciones porque la OEA me lo dice, y si las gano, bacán, sigo gobernando como, eh, más o menos como me parezca, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, también a veces los organismos internacionales tienen un papel en el que permiten los quiebres democráticos, ¿no? A partir de exigir como espejismos, por así decirlo, de la democracia. O por otro lado, también se aseguran de velar por los derechos o por la democracia, ¿no? Pensaría ahí, por ejemplo, en el caso de Aya de la Torre y la posibilidad de exilio que pudo tener a partir de la presión internacional, ¿no? Pero en general creo que eso sí sería un punto clave, el punto que señala Álvaro de poder hacerle como una suerte de crítica a esta propuesta de Paula Muñoz, ¿no? En general es un ejercicio rápido que nos permite tener un mapeo general, pero si es que lo pensáramos de manera más profunda, probablemente sí tendríamos esas consideraciones, ¿no? Acá justo les traía una manera en la que podríamos pensar a los casos, ¿no? Y este ejemplo, en este diagrama, me parece que es importante o interesante que lo puedan replicar en sus propios trabajos, ¿no? Eh, Pensemos en los trabajos que tienen que presentar esta semana, hasta el sábado. Al final de la clase voy a comentar brevemente sobre este aspecto del primer avance. Pensemos que tienen dos casos y los van a analizar a la luz de dos categorías o dos variables en general para poder entender, poder explicar un fenómeno político en específico, ¿no? Me parecería interesante que traten de graficarlo también de esta manera, de graficar sus propios trabajos de esta manera, porque les va a ayudar a tener mayor claridad sobre cómo ubicar cada caso y cómo seguir con el análisis de la investigación. Entonces, yo ahora sí me parece importante que podamos discutir un poco más sobre la luz de estos dos textos. Les traía estas dos preguntas, ¿no? Y les pedía que traigan un poco también a la clase qué pensamiento, qué ideas podríamos tener sobre el impacto que puede tener en los próximos años la crisis económica a nivel mundial ocasionada por la emergencia del COVID-19 en los regímenes políticos. ¿Y qué factores podríamos pensar que estarían determinando estos tipos de cambios o de efectos en los regímenes políticos? Eh,
Carlos quería participar, pero le voy a dar la palabra, pero si es que alguien más quisiera participar en este punto, le doy la palabra primero para no, no monopolizar, hay que ser democráticos, Carlos. No sé si alguien quisiera agregar, si no les voy a preguntar libremente. A ver, le pregunto a Maritza y luego le voy a dar la palabra a Carla. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos, Maritza. Ya, creo que sobre la primera pregunta, sobre qué impacto tendría la crisis económica en los regímenes políticos, creo que si asumimos la postura que nos daba este autor, Brett Swarsky, bueno, no sé cómo pronunciarlo. No te preocupes, es un problema para toda la ciencia política, la pronunciación de este señor. Przeworski, yo le digo Przeworski. Hay algunos compañeros que le dicen, que garabatean ese nombre, pero no te preocupes por eso. Dale. O sea, si asumimos que tienen como relevancia en los regímenes democráticos, pero creo que no es solo como, cuando leía no es como solo tienen en los regímenes democráticos, porque también creo que en los regímenes autoritarios es necesario tener una buena economía. Por ejemplo, China, es necesario tener una buena economía para que se siga manteniendo el régimen, para que la población, para que no haya desorden y eso. Uh-huh. Y que, por ejemplo, poniendo el caso de Perú, creo que sí va a haber un impacto, pero creo que no es tan significativo en el régimen en sí, porque ahora la población ya cree que la democracia en las encuestas es como, ¿confías en la democracia? Pues bueno, sí, no mucho, entonces es como, ya está como débil la confianza en la democracia y creo que lo que va a ser la crisis económica sí puede acentuarlo un poco más, pero por ahí no hay mucho que se pueda hacer. Sobre qué factores determinarían los tipos de regímenes, creo que en cuanto, basándome en la lectura de Muñoz, podríamos decir que no, no se me ocurre algo nada claro, pero creo que hay algo que comparten las películas que ella nos mostraba, que es que siempre tienden a reprimir Uh-huh. y eso, entonces, pero no sé, o sea, no sé qué factores específicos podría mencionar para decir que sale tal régimen o si es el económico. Solemos asociar como buena economía y democracia, pero hay muchos países como China que tienen buena economía y no son democráticos, entonces es como no se sabe cuál fue primero, si la democracia o la economía para tener cuál de Claro. los dos. O el Entonces, huevo no, o la gallina. sí, no podría decir específicamente Uh-huh. cuál es. Incluso en los autoritarismos es como, tampoco creo que hay algo que podamos decir como claro, para saber qué se determina porque cada país es como particular, aunque sí tenemos teorías. De acuerdo. Gracias. No, gracias a ti. Ahora voy apuntando algunas de las ideas que van dando y al final hacemos un balance, ¿no? Antes de darle la palabra a Carlos y Álvaro, estaba Carla, que quería participar también. Si podría participar, sería bacán. Sí, sí, quería participar. Dale, Carla, te Ah, escuchamos. yo quería decir que, bueno, la crisis económica, la crisis, claro, la crisis económica del COVID, o sea, como cualquier crisis, genera una ventana de oportunidad en el sentido de puedes irte para un lado o para el otro, y dependiendo de qué tan fuerte te agarre, o sea, puedes consolidarte más o puedes, como decir, rayos, esto no sirve, entonces hay que ver otra cosa. No sé, yo lo siento así porque siento que esta crisis, de repente me estoy yendo mucho en floro, pero me hace recordar a lo del texto, ay, no me acuerdo de ese que habla que los estados se forman por las guerras, una cosa así. Eh, entonces, estaba pensando que de repente, si el gobierno no está tan fuerte y la crisis los agarra así débiles, y entonces no tienen la suficiente capacidad para llegar a todos, y como que se nota que hay un mal
hay un mal gobierno y no pueden con esto, obviamente la gente va a decir, tal vez el sistema no está funcionando lo suficientemente bien. Y ahora se me viene a la mente las protestas, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa y así. No sé si esto pueda devenir en un cambio de régimen. La verdad es que yo no lo creo porque al final, como hemos conversado hace rato, la presión internacional como que cuenta mucho y como que hasta ahora la democracia sigue siendo el régimen así como que por consenso el mal menor de repente. Así que creo que no creo que vaya a cambiar a nivel internacional, pero sí creo que es una buena oportunidad para replantearse en qué aspectos se puede mejorar y qué no. Y sobre qué factores determinarían los tipos de regímenes. Bueno, de repente el económico sí influye un poco, pero yo siento que o sea, yo siento que el económico influye si es que ya está ahí, o sea, si tienes el dinero, si tienes bastante dinero y eres un régimen como autoritario democrático, en realidad yo siento que sí se va a consolidar porque vas a tener los recursos para mantener contenta a tu gente. Claro. Ajá, entonces yo creo que un factor que de repente determinaría más el tipo de régimen es la gente en sí, o sea, qué tan contenta la tienes. Porque me ponía a pensar en los ejemplos que pone Paula Muñoz o sea, comparando las películas, y al final todos estos regímenes autoritarios se caen, ¿no? O sea, ya sea si es muy institucionalizado o no, o sea, al final siempre sucede algo detonante que va en contra de esto, que hace que se derroca el dictador o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que hay que concentrarse más un poco en las personas. Ujú. No sé, eso era. Sí, bacán, bacán. Lo apunto, creo hay un par de ideas que me parecen interesantes de lo que has señalado. Álvaro, luego le doy la palabra a Carlos y luego vuelvo a hacer otra ronda de preguntas o de comentarios. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta de qué impacto tiene la crisis de COVID en los regímenes, bueno, claramente tiene un impacto fuerte, a mí me parece que es un impacto fuerte. Tal es así que, por ejemplo, traigo a colación el caso de Chile, del 73, que tenía su tradición democrática de 50 años, hasta que vino Pinochet con el golpe de Estado Allende, y citando su discurso, su primera excusa fue, citando su discurso del 11 de septiembre del 73, es la profunda crisis económica, en primer lugar, social y moral. Entonces, crisis económica, pues a mí me parece que tiene un fuerte impacto, ya que se ha probado a lo largo de la historia que justamente es en los periodos con más pobreza, se podría decir, en el caso de los extremismos. Por ejemplo, bueno, ya dijimos Pinochet en el 73 en Chile, Hitler también el 23, si no me equivoco, con el Putsch de Múnich en Alemania, luego también Mussolini en Italia. Entonces se ha probado que en escenarios de pobreza, los, los escenarios de pobreza son, se podría decir coloquialmente, caldo de cultivo para extremismos. Entonces, para mí el impacto que tiene sobre todo el alza de extremismos. Vimos por ejemplo hace unas semanas en Alemania la gran marcha antimascarillas, que hasta intentaron tomar el Reichstag o Bundestag. Ujú. ¿Y qué factores determinarían los tipos de regímenes? Bueno, el económico es uno de ellos, sin duda, pero aparte de eso también es la respuesta de los gobiernos. O sea, por ejemplo, las dictaduras como China, como, como Vietnam también, o si no, autoritarismos o regímenes cuasi autoritarios, bueno, no sabría cómo catalogar el régimen ruso, por ejemplo, pero este, se ha visto que lamentablemente los autoritarismos han tenido más éxito combatiendo el COVID que las democracias.
Ujú. No sé, algunos dicen que es porque esconden los datos, que perfectamente puede ser, porque los autoritarismos hacen eso, pero en datos oficiales, según se ve, los autoritarismos han tenido mucho mayor éxito. Por ejemplo, China oficialmente tiene 84.000, 86.000 casos, y Estados Unidos, que tiene menos población, ya tiene más de 6 millones oficiales. Claro. Entonces, en ese caso, me parece que luego de la pandemia los autoritarismos salen fortalecidos, lamentablemente, porque aparentemente, recalco eso, han sabido manejar mejor esta pandemia que las democracias. Eso sería todo por mi parte. Bacán, bacán, Álvaro. Hay algunos puntos también que mencionas que son interesantes de discutir, que me van a permitir a mí también darles algunas ideas. Dale, Carlos. Volviendo a mi dominio monopólico de la conversación, Dale, dale. yo, hablando de tipos de regímenes autoritarios, ya, primero tengo una confesión medio infantil que hacer. En cuanto terminé de leer por primera vez el artículo del apellido impronunciable, que ni siquiera trataré de apuñalar por la espalda de pronunciarlo, lo primero que hice fue tratar de ver el PBI per cápita del Perú y pasarlo a números del 85 para ver cómo estamos real, a día de hoy. Si es que sigue siendo una medida válida medirlo en dólares del 85 como lo hizo él, quería ver cómo estábamos. Y nos veo ahí por el borde. Acto seguido, pero eran números del 2018. Acto seguido miré la crisis del COVID y me pregunté, ok, si nada más si esto hubiera sido un poco más alto, me hubiera servido si nada más para sentirme más seguro. Pese a que no tenga, pese a que no sea determinista, pese a que no lleve a las probabilidades, simplemente me parece que es una seguridad adicional que tener. Así que, si soy honesto, nunca he sido el más optimista con la situación de la democracia en nuestras vidas, por cómo le ha ido yendo. Y yo creo que si alguien lo mirará después de 30 años para atrás, dirá, la verdad, las democracias están en un mal periodo de per se, el crecimiento económico, la fe en ellas iba disminuyendo, las salidas autoritarias iban aumentando, bla, 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 bla. Y verán al COVID solo como un catalizador. ¿Un catalizador de qué? No lo sé. No sé si vamos a irnos a un lado o por el otro. Lo que, lo que sí sé es que de por sí hay nuestro pequeño problema es separarlos en democracias contra autoritarismo, porque quiero rescatar algo que dijo mi compañera, que respondió, hay todavía una gran presión internacional por la democracia. Sí, pero la pregunta es, ¿qué democracia? Ya mencioné el caso de Japón antes, un partido lo que yo considero el PRI, pero en una versión mejor, por así decirlo. Es una democracia, es muy difícil que alguien internacionalmente te venga a decir que Japón es un autoritarismo. Es una democracia. Y en ese sentido, yo creo que el mayor cambio de los regímenes políticos del COVID probablemente va a ser que nos va a forzar a diferenciar entre democracias y democracias. Por la forma, por las maneras en que pudieron adoptar medidas, por las maneras en las que adoptarán medidas en la crisis económica posterior. Porque yo creo que a diferencia de una crisis económica normal, esta es una crisis económica que unida a una pandemia nos forzó a mostrar no solo el aparato intervencionista económico del Estado, que sé que a muchos de mis compañeros les encanta verlo entrar, sino que también nos forzó a ver el aparato represivo del Estado, para ver si podía controlar a su población. Y eso me parece algo que destacar. Y por último, ¿sobre qué factores determinan los tipos de regímenes? Yo personalmente considero que decir es la población o el Estado el que determina el tipo de régimen es de nuevo la paradoja del huevo y la gallina. Los estados tratan de forjar a su población y la población trata de forjar a sus estados. Ese es un reflejo perfecto. No, la cuestión ahí es que lo que determina un tipo de régimen o el otro, quizá una respuesta muy poco ortodoxa, pero es más las instituciones que el régimen en general. Es decir, un autoritarismo con ciertas instituciones probablemente se sentirá para ciertas personas más libre, más permisivo a la participación, más representativo de ellas mismas que una democracia en sí, por la desconexión actual de las democracias. Por ende, si yo diría qué factores determinan los tipos de regímenes, quizás es una respuesta muy institucional,
muy institucional, pero yo diría las instituciones, per se. Eso es bien, bien interesante. Ahora lo comento, porque creo que hay textos que incluso abordan ese tema, ¿no? No sé si hay alguien más que quisiera agregar o añadir algún comentario eh, sobre este tema. Estoy tratando de bajar mi mano, ok, estoy fallando, ya, lo logré. Ya. Perfecto. Como para hacer una suerte de síntesis hasta este punto, hay unos temas bien, bien interesantes que han abordado, ¿no? Creo que en general es, antes de pensar cuáles son los impactos de la crisis económica que hoy en día mundialmente vivimos, es válido, totalmente válido pensar no solamente sobre las democracias, sino también sobre los autoritarismos, ¿no? Entonces eso es bien importante porque nos va a permitir cuestionarnos qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Más allá de si es que fue primero el huevo o la gallina, en términos generales, lo interesante sería poder eh, partir de un punto claro sobre el cual analizar, ¿no? Eh, yo creería que el punto, el que creería que tiene mayor sustento y el cual incluso estaría sustentado por los propios desarrollos académicos, es que la democracia en general se va, y creo que es lo que básicamente sostiene Jaworski y Limongi, ¿no? Que la democracia o cualquier tipo de régimen va a ser causado, generado de manera multicausal, ¿no? Va a ser generado por ciertas instituciones, por cierta voluntad política, por cierta conexión de esa voluntad política con alguna cultura política y algunas razones estructurales, ¿no? Eh, en este punto, la modernización o el desarrollo económico, las condiciones socioeconómicas en una sociedad vienen a formar parte de esta suerte de condiciones estructurales, ¿no? Y creería que no son tan determinantes o deterministas, pero sí definitivamente juegan un rol o juegan un papel que, aunado con otros factores, podrían tener cierta incidencia, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo a pensar que una crisis económica no va a tener tanta incidencia en un cambio de régimen o en la modificación de algunos aspectos de un régimen si es que no tiene a un líder político abanderado que la utiliza para poder desprestigiar a sus opositores o incluso ganar el poder y justificar el quiebre de algunas reglas, ¿no? Yo me ponía a pensar que una crisis económica que sí ha tenido una suerte de eh, daño, por así decirlo, en términos políticos, no daño, pero un cambio, por lo menos en términos políticos, es la crisis económica que se vivió en Estados Unidos luego del 2008 y 2009 y que ha tenido ciertas consecuencias en los años consiguientes, ¿no? Pensemos en cómo utilizó, y obviamente de una manera arbitraria e incluso también exagerada y hasta apelando a falsedades, pero definitivamente hay una base que sí podríamos considerar real, es el uso que le dio Trump a algunas políticas económicas, sobre todo de la administración de Obama, para poder eh, alzarse como candidato posible de ganar en las elecciones en el 2016, creo que fueron, sí, 2016, ¿no? Yo hoy día podríamos pensar, y este ejemplo me parece interesante, podríamos pensar que existe efectivamente una crisis económica que está totalmente profundizada por la crisis del COVID-19, ¿no? Pero eso, ¿qué efecto tendría en un cambio de régimen político en el marco de una elección que tiene Estados Unidos este año, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay varias posibles respuestas o varias perspectivas de análisis que nos podrían justificar que no va a haber un cambio de régimen, ¿no? Por un lado, el agente político que podría profundizar o aprovechar esta crisis económica que sería Trump es muy torpe, ¿no? Y creo que eso también es importante de considerar. Una crisis económica por sí sola no justificaría un cambio de régimen, sino que necesita de interlocutores o de vehículos, digamos, para ser politizada y poder ser utilizada como un discurso. Trump creo que no veo, o en general no veo que tome decisiones acertadas para poder lograr, no sé, perenizarse en el poder, ¿no? Y eso es importante de indicar. Esta mención del discurso
creo que Álvaro la retrata muy bien, y cómo es que justificó Pinochet el golpe de Estado del 73 y cómo se pudo instalar bastantes años en el poder, ¿no? Y la inestabilidad política de Chile durante los primeros años del gobierno de la Unidad Popular sustentan este discurso en el que se necesitaba una mano dura para poder resolver la crisis económica, social y moral, ¿no? Por culpa de los comunistas de la Unidad Popular, como decía en ese entonces la derecha chilena, ¿no? Y eso creo que ahí es muy clara la necesidad de pensar no solamente en la crisis económica como una sola variable, sino pensarla a la luz de otros puntos, ¿no? Creería también que, y esto es algo que también Álvaro señalaba, ¿no? Pero creo que se salió un poco del contexto, pero igual es importante señalarlo, ¿no? Que en general parece que las dictaduras o los autoritarismos han respondido mejor al COVID-19, ¿no? En general parece que han respondido mejor al control social para poder evitar el contagio, pero hay que ver hasta qué punto han administrado mejor la crisis económica y qué posibilidades tendrían de poder salir de ella para poder estabilizarse, ¿no? Me pongo a pensar que podrían haber algunos casos, por ejemplo, ¿no? El caso de Vietnam, yo recuerdo haber leído artículos en los que se resaltaba de una manera bastante elocuente el manejo que tuvieron de la emergencia, ¿no? Pero podríamos pensar también a su vez que si es que no hubiesen manejado de una manera adecuada la crisis económica en este año y en lo que siga de los próximos años, probablemente verían la legitimidad del régimen quebrarse, ¿no? Y, por ejemplo, creo que no va a ser posible eso porque lo que hizo Vietnam, que me pareció una gran medida para asegurar la estabilidad y el desarrollo del país, es que como Vietnam tiene una industria textil y en general de confección bastante amplia, a través del gobierno se dictó que algunas de las grandes empresas textiles que radican en Vietnam o en suelo vietnamita, en vez de hacer tradicionalmente ropa, se pusieron a confeccionar y producir mascarillas, por ejemplo. Y eso de alguna manera pensaría yo que podrías darles esa viada para poder recuperarse económicamente y no ver en riesgo su estabilidad, ¿no? En el caso de Perú, yo no preferiría no decir nada. Creo que ahí también es muy importante lo que señalaba Carlos, ¿no? Y las condiciones que podríamos pensar para poder identificar cuáles podrían ser la naturaleza o las características de esos posibles cambios, ¿no? Y ahí hay una importante literatura que habla sobre los contextos institucionales previos para poder identificar cuáles serían esos regímenes políticos autoritarios o democráticos posteriores a estos cambios, ¿no? Me parece que son Lins y Stepan, dos autores que hablan de eso. Si mal no recuerdo, estaban mencionados en los textos de la primera semana de clase, sobre todo en el texto de Pablo Muñoz, en el que habla sobre el cambio de régimen, y cómo es que, por ejemplo, ciertos diseños institucionales nos pueden ayudar a entender algunos cambios de régimen, ¿no? Que más o menos iría en la línea de este ejercicio que hace a la luz de las películas. Otro punto importante que también me ponía a pensar es que, claro, las crisis económicas tienen un rol, pero no pueden ser pensadas si es que no pensamos en los líderes o en los vehículos de politización, pero también pensemos en el rol que también juegan en este punto los medios de comunicación, ¿no? Y cómo es que los medios de comunicación hoy en día, o las redes sociales, o la media, tienen también un papel muy importante para poder instalar o no a la crisis económica como un rol o con un rol relevante para poder justificar ciertos cambios de régimen político, ¿no? Sí, Alesia, querías participar. Dale. Sí, justo lo que mencionaba Francisco me hizo recordar, probablemente como, no sé si ya habrán visto, pero en The Social Dilemma, que es un nuevo documental que hace, bueno, no sé si tan nuevo, pero Netflix lo ha puesto, donde justo tocan ese tema, ¿no? Acerca de cómo, de alguna forma, los medios y también todo este algoritmo que de alguna, o sea, te pone noticias que tú probablemente quieras consumir en tus redes sociales o en tus medios virtuales también promueven cierta polarización o promueven cierta
o sea, lo que presentan más que nada es como cómo esto repercute en la democracia en sí, ¿no? O sea, como también en Estados Unidos se puede ver que desde que existen las fake news y desde que hay mayor tal vez consumo en los medios virtuales de temas políticos, también cómo ha existido mayor polarización y cómo también hay influencia en o sea, en distintas movilizaciones que han habido últimamente, ¿no? O sea, de hecho como todo el tema de Black Lives Matter y eso se ha movido en realidad en redes, ¿no? Y también la campaña, bueno, de ahora de Trump y de Biden se está moviendo básicamente en medios virtuales, ¿no? No solo por lo del COVID, sino que también creo que es donde hoy en día todos accedemos a más información, ¿no? Y como que cuáles son las implicancias de la media en general en los regímenes políticos, ¿no? De hecho, lo que presentan también es como el hecho de que existan como noticias falsas o información esté sesgada también puede conllevar a que haya o sea, o sea, que la democracia se vea todavía más mermada y como eso también, o sea, lo que te dicen básicamente es cómo eso puede repercutir en que hayan líderes que sean más autoritarios o cómo también puede tener cierta incidencia en el hecho de que haya habido mayor votación por parte, o sea, hacia los grupos de la ultraderecha, ¿no? O sea, tanto en España o en distintos países, ¿no? De hecho, es algo bien interesante. Creo que hoy en día como que recién estamos empezando a ver cuáles son los frutos de todo esto, de toda esta virtualidad y las implicancias que tienen ya o sea, los medios virtuales, ¿no? O sea, creo que es un poco más algo que veremos en el futuro todavía más, o sea, en los próximos años, sobre todo, o sea, también mencionan lo de la pandemia, me parece interesante, ¿no? También cómo van presentando eso y cómo decir de que, no sé, el hecho de que te impongan poner mascarillas va en contra de tus derechos, ¿no? Y cómo también empieza a haber mayor, o sea, mayor difusión de ese tipo de noticias, ¿no? Y uno ya no sabe qué es verdad o qué es falso, qué es, o sea, como que todo se basa más en lo que quieren que tal vez consumas, o sea, los medios virtuales y eso. Sí, creo que eso es bien importante de mapear y de considerar a estas alturas de la historia, ¿no? La relevancia que tienen los medios de comunicación. Yo recuerdo que el ciclo pasado comentábamos sobre la potencia que tenían las redes sociales sobre un hecho bien puntual que sucedió, ¿no? Y era, te puede parecer un poco risible, ¿no? Pero la capacidad de organización que tienen algunos colectivos a través de las redes sociales, ¿no? Y ahí el ejemplo que discutíamos en clase era cómo es que la Beba Army logró que le desactivaran el Instagram creo que era Mayra Couto, ¿no? Sobre la base de algunos comentarios que había hecho no comentarios, sino sobre la denuncia que había hecho sobre la situación de acoso que había sufrido por parte de Andrés Vice, ¿no? Cuando grababan Al fondo hay sitio era, ¿no? Sí, Al fondo hay sitio. Entonces, claro, esa es una representación local, no nacional, del poder que pueden tener las redes sociales o en general los medios de comunicación, ¿no? Ahora mismo yo hoy día he sido víctima de esa a veces indefinición o de no saber si es que es verdad o es mentira, ¿no? No sé si han visto este video que ha salido en Panamericana el día lunes sobre Sendero Luminoso, ¿no? Y lo que algunos medios de comunicación han empezado a mover es que el Minedu tiene contenido o brinda contenido apologético al terrorismo vía Aprendo en Casa. Y yo mismo vi el video y el video es una vergüenza, en verdad, ¿ya? Muy mal hecho en términos técnicos, o sea, muy malos, tiene sonidos incluso que parecen sacados de Pataclown, pero más allá de eso, la información también que brinda es muy inexacto, o no me parecería que tendría el tratamiento correcto, ¿no? Recuerdo que cuando sale una imagen de Abimael Guzmán, dicen, ¿no? Que Abimael Guzmán es este señor que parece Papá Noel y ponen la cara de un Papá Noel malo, ¿no? Que parece la cara del Grinch con un gorrito de Papá Noel, ¿no? En verdad, bastante problemático, pero yo o sea, vi el video y dije, ok, sí ha salido en televisión, o sea, de eso no hay ninguna duda. Pero ¿por qué saldría un video de ese tipo en un medio de comunicación? Y el único motivo que se me atraviesa por la mente es aprendo en casa, ¿no? Y vi alguna nota, algún tuit sobre eso diciendo Minedu, apología, terrorismo, y dije, entonces sí, no han actuado bien o la fregaron, ¿no? Pero no, o sea, precisamente no era eso, ¿no? Y a mí en ese primer momento me faltó poder investigar un poco más
y en verdad no era un video que había salido por Aprendo en Casa, sino era que Panamericana le había brindado el espacio a la Universidad San Martín de Porres para poder dar este contenido, ¿no? Que tendría igual de todos modos un contenido educativo, pero que no tendría nada que ver con el gobierno, ¿no? O con la educación oficial que brinda el Estado. Entonces, yo me puse a pensar y dije, qué fácil es caer en fake news o qué fácil es caer en la desinformación. Y creo que eso es bastante lo que hoy en día vemos, ¿no? La cantidad de barbaridades que se han dicho sobre algunos aspectos de la situación económica en el Congreso, por ejemplo, nos dan bastante cuenta de eso y cómo es que pueden tener ciertos efectos para el apoyo o el soporte popular de algunas intenciones o algunas políticas que definitivamente podrían tener algunos efectos en el régimen político, ¿no? Eso principalmente. Yo les traía este ejercicio ya un poco más relacionado a lo que está referido al análisis político comparado, y es un gráfico que lo vi en Twitter, y trataban de categorizar los tipos de voto que habían tenido en las últimas 3 votaciones durante la crisis política los congresistas que, según bancadas, ¿no? Y ahí no sé qué les parecía, y ahí si es que tuviesen que comentar qué les parece, o si es que les parece adecuado el uso de estas categorías que emplean, ¿no? Que estarían referidas a el vizcarrismo, ¿no? Eh, no sé si alguien quisiera comentar. Dale, Carlos, te doy primero la palabra a ti, pero sí me gustaría escuchar a otro compañero o compañera que también quisiera añadir o agregar algo sobre este concepto, este uso del concepto que me parece sorpresivo, novedoso incluso. Continuando mi monopolio sobre este medio de comunicación, yo tengo que mencionar que, antes que nada, ¿han visto lo de Fuerza Popular? Cada vez que los veo así, siempre me sorprende. Porque sí, es algo que se nota, pero desde que se volvió el Congreso, Fuerza Popular, fuera de Marta Chávez y 2 personas más aparentemente, siempre son 3. Fuerza Popular ha sido uno de los grandes defensores de del gobierno de Vizcarra desde que se hizo el nuevo Congreso, y eso siempre me sorprende. Porque después de todo el pleito político. Ahora, los conceptos en particular, para tildearlos de antivizcarrismo, vizcarrismo, o sea, por un lado, en lo que refiere a comunicación de la información, creo que puede ser más útil. En lo que refiere a riesgo político, yo creo que caemos en el problema de personalizar los intentos de reforma. O sea, creo que en ese aspecto, este quinquenio de Vizcarra, que en cierta medida, bueno, no es un quinquenio, estos años de Vizcarra, que en cierta medida han sido una reafirmación del predominio del Ejecutivo sobre el resto de poderes, típico de nuestro semipresidencialismo, diría yo, aunque sé que hay quienes me discutirán hasta el día que me muera que es un presidencialismo, pero ya, fuera de eso, yo creo que ha sido una reafirmación, y me parece que ponerle el nombre de Vizcarra conlleva el riesgo de que atemos un tipo de gobierno semipresidencialista con Vizcarra, y que la gente lo defienda por eso y no por las virtudes y efectos propios de un semipresidencialismo. En ese sentido, tío, creo que sí, uno puede ver en cada una de las crisis políticas votos distintos, uno puede decir no, es una cuestión del referéndum propio, pero creo que el reducirlo a esto lleva a que perdamos el trasfondo del debate sobre el tipo de régimen y sobre luchas de poder, y lo discutamos a estás a favor o en contra de alguien. Pero sí, como acumulación de data, me parece útil y comunicativo. Acá, no voy a decir más. No, gracias, Carlos. Muy, muy ilustrativo lo que nos dices. Creo que has dado ahí en un punto clave que ahora voy a comentar. Le doy la palabra a Carla. Ah, ya, como recién había levantado la mano y Álvaro estaba antes. Bueno, ya, perdón, Álvaro. Lo que quería decir con respecto a esto es que, o sea, sí, tiene todo el sentido del mundo porque en general creo que nuestra población o nosotros como peruanos estamos acostumbrados a como ver la figura, o sea,
que el gobierno esté encarnado en una sola figura, ¿no? Como que personalizar bastante las instituciones, porque siento que las instituciones están tan deslegitimadas como en la vida cotidiana de la gente, que es necesario, es como que agarrar un punto a quien echarle la culpa o a quien aplaudir siempre. Es como que tú personalizas esto y a ti te va a caer todos los regalos o todo mi abucheo. Y así es como surgió el fujimorismo y el antifujimorismo, en realidad, creo yo, porque es como que tratas de polarizar algo. Ujú. Sobre el vizcarrismo, efectivamente la gente lo puede recordar así, pero la verdad es que yo no estoy tan segura si esto va a continuar así como un partido político, que pueda perdurar en el tiempo, así como fuerza popular, ¿no? Como lo mencionó Carlos. Porque en realidad Vizcarra creo que ha perdido la oportunidad de su vida, porque hace rato comentaba con alguna de mis amigas que, o sea, en estas últimas elecciones del Congreso pudo haber mandado una lista y no lo hizo, le llegó altamente y dijo, ah, ya, igual, o sea, yo tengo todo el poder, ¿no? O sea, la gente me apoya, entre comillas, estoy bien en las encuestas, y no hizo nada, y efectivamente pudo haber sacado una gran mayoría, creo yo, y pudo ahorrarse todo este escándalo de la vacancia y esta disputa de poderes por el simple hecho, no sé si de sentirse de agrandarse mucho o verdaderamente porque estaba ocupado en otras cosas, no lo sé. Pero a lo que voy es que no tiene verdaderamente como un respaldo político grande, no es simplemente él, creo. Y así también se ve. Sí, yo coincido bastante en en lo que dices, Carla, ahí sobre lo que no se entiende, ¿no? Porque es que no mandó ninguna lista o no, y siquiera hizo el intento de armar alguna alianza, ¿no? Ahora lo comento para poder cerrar también ese tema que es bien interesante. Dale, Álvaro, te escuchamos. Sí, en la línea justamente de lo que mencionaban mis compañeros Carlos y Carla, sobre el presidencialismo, no, ya, broma, ya, pero ahora sí, en serio, el problema con eso es que tengo el mismo problema que tenía con Muñoz, que para mí es muy matizado y sería muy superficial solamente clasificar como listas por las tres últimas votaciones durante la crisis. Porque, por ejemplo, en el caso de Fuerza Popular, que Carlos mencionó, que está apoyando a favor de Vizcarra, a mí de verdad me queda la duda, porque lo pone como vizcarrismo moderado, pero me queda la duda si efectivamente sea porque justamente quieren apoyar a Vizcarra, o más que nada lo hacen para limpiar su imagen de lo desastroso que fue el anterior Congreso. Tanto así que la gran filósofa Rosa María Batra acuñó ese término de castrochavismo, vizcarrista, comunista, pensamiento Martín. Y por eso dudo yo de las buenas intenciones de Fuerza Popular. Para mí lo hacen más que nada para limpiar su imagen, más que porque de verdad creen en Vizcarra. Y lo mismo me pasa con Somos Perú. Somos Perú a lo largo desde que se instaló el Congreso, estaba apoyando a Vizcarra. Y, y es más, desde el primer momento también dijeron que, salvo un congresista, que justamente el, estos audios debían seguir un debido proceso, no simplemente lanzar al aire como lo hizo Alarcón, que aparentemente todo era falso porque mencionó también a Domingo Pérez, al fiscal de la Nación, a Orresti, a todos. Entonces, en ese sentido me parece a mí que Somos Perú, siguiendo estos criterios, sería más un vizcarrismo moderado que un antivizcarrismo moderado. Además, para mí Fuerza Popular sería más antivizcarrista que Somos Perú. Entonces, ese es el problema que yo tengo, porque ese es el problema que yo tengo con esta clasificación, que para mí me parece muy superficial clasificar a los congresistas de acuerdo a las últimas votaciones. A mí me parecería más, ¿cómo se podría decir? Más exacto de alguna manera si se contaran las votaciones no solamente de esta última semana, sino también del periodo
de género, o sea, seleccionar unas cuantas votaciones icónicas y ahí, haciendo un promedio de todo, clasificar mejor. Esa sería con este cuadro. Bacán, bacán Álvaro. Ahí lo voy a tomar también porque hay unos puntos importantes que has señalado. Manuel quería participar también, le doy la palabra. Hola, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Hola, buenas noches. Sí, más que todo mi participación, o sea, siguiendo la línea, creo que es más fácil siempre como que irse en contra de algo cuando lo polarizas. Como en ese caso, poner la etiqueta de vizcarrismo a todo un gobierno en sí. Y bueno, creo que también es lo más, bueno, creo que es lo más razonable entre comillas porque Vizcarra no tiene partido, no tiene como que una base política firme y tampoco tiene, bueno, ahora con todos los hoyos, tampoco tiene como que gente de confianza, ¿no? Así que es el solo, así que yo creo que lo más inteligente que se puede hacer es, en este caso, como que juntar todo o hacerle un mix y ponerle la etiqueta, ¿no? Vizcarrismo. Bacán, Sobre bacán. todo, sí, era eso, más que todo. Sí, sí, totalmente ahí lo tomo de acuerdo. No sé si hay alguien más que quisiera dar su opinión o su perspectiva sobre este raro concepto de vizcarrismo. Bueno, yo lo voy a pasar a comentar sobre la luz o a la luz de lo que algunos de ustedes han comentado, ¿no? Eh, yo de acuerdo con Carlos, ¿no? Creo que la manera en la que se establecen estas categorías son muy útiles para poder comunicar, ¿no? Poder tratar de darle un análisis o una tipología o algún tipo de contenido a esta desordenada o fragmentada o diversa, no sé cómo ponerle, eh, realidad parlamentaria que venimos viviendo en las últimas semanas, ¿no? En los últimos meses incluso diría. Y ahí es bien importante lo que señala Carlos, creo, y que lo han tocado de alguna forma algunos de ustedes también, Álvaro creo que también lo señalaba, era que el hecho y acá tomo totalmente lo que señala Carla, ¿no? Existe una suerte de personalizar, ¿no? Eh, las posiciones políticas, por lo menos durante los últimos meses. Y creería que no solamente durante los últimos meses, sino que es más bien tradición política, ¿no? Tradición de análisis político, ¿no? Pensemos en Fujimorismo y cómo es que algunos detractores de Toledo se referían a Toledo y a sus colaboradores como toledismo y el humalismo. PPK creo que no tuvo su ismo, pero pensemos en los distintos ismos que existen, ¿no? Ya estamos lejos del axiopopulismo o del pepecismo o del aprismo eh, de antaño, ¿no? De estos partidos que en algún momento tuvieron esta relevancia tradicional y ahora está más que todo referido a las personas, ¿no? El Fujimorismo creo que es el ejemplo base sobre esto y creería que, como bien han comentado ustedes, es como la raíz, ¿no? Conceptual sobre la cual se le quiere imprimir este análisis al apoyo o no en el Parlamento al gobierno, ¿no? Y creo que ahí el tema de tratar de darle una personalidad a, a estas distintas decisiones políticas en el Parlamento nos quitan de fondo que los votos puedan estar referidos no por una convicción de apoyo a un líder, sino por defensa o tratar de mantener la estabilidad de un orden institucional o constitucional o democrático que tenemos y creería que en algunos puntos hemos tenido las posibilidades de no mantener, ¿no? Eh, entonces creo que eso también es importante. Creería que ahí me parece una discusión muy interesante, ¿no? La del tipo de presidencialismo, si es que es un presidencialismo o un semipresidencialismo el que tenemos, creería que la facilidad de aplicar algunas prerrogativas parlamentarias sobre el Ejecutivo nos podrían hacer pensar que no es un presidencialismo, sino un semipresidencialismo, ¿no? La indefinición jurisprudencial la de la incapacidad moral
me parece que ni siquiera diría un semipresidencialismo, sino un vacío completo legal que podría ser que en cualquier momento el Congreso, si le da la gana, vaca al presidente, ¿no? Y eso es complicado. Y ahí diríamos que los grandes garantes del orden constitucional o del orden institucional en el Perú no han sido precisamente las propias instituciones, sino la opinión pública, creería, ¿no? Eso es bien interesante también de considerar. Entonces, eso creo que nos hace perder de vista un poco la utilidad que puede tener este concepto de vizcarrismo, ¿no? Yo no creo que estos 9 vizcarristas moderados, supuestamente de Fuerza Popular, estén pensando en apoyar al presidente Vizcarra en sus votos, ¿no? No creo que el Partido Morado tenga igual, ¿no? Aunque se le dice que es como la bancada oficialista, incluso dentro del propio partido hay una partición bien importante en la que algunos congresistas señalan a Julio Guzmán, a Alberto de Belaúnde, a Daniel Olivares y a Gino Costa como la bancada oficialista, ¿no? No creo que de todas maneras estén pensando siempre en apoyar al presidente, ¿no? El presidente no tiene ningún apoyo ni en el Parlamento, ni en la calle, ni en la población en general, ¿no? Se le aprueba la gestión porque ha tenido cierta popularidad y sigue guardando cierta popularidad a partir de la lucha frontal contra la corrupción que ha tenido, ¿no? El cierre del Congreso creo que es lo que mayor capital político le dio, pero tampoco es que tiene un gran apoyo. Entonces, considerar que estos votos son dados por convicción de apoyo al presidente me parece complicado y nos hace perder de vista. Por un lado, el cuidado que puedan tener o no los congresistas sobre el orden institucional, pero hay otro punto muy importante que también hay que considerar. Todos estos congresistas, todas estas bancadas, no están pensando en representar exactamente en estos momentos. Lo que están pensando es de qué manera van a llegar mejor a las elecciones del 2021, ¿no? Y eso también es muy importante de considerar. Ese cálculo político no está determinado, estos votos no están determinados por si apoyan o no al presidente, sino es que están basados en el cálculo político que pueden tener, ¿no? Incluso al interior de cada bancada hay distintos cálculos políticos que podrían tener, ¿no? Yo me pongo a pensar en estos 11 congresistas de Fuerza Popular que votan del lado vizcarrista, probablemente no están votando porque apoyan al presidente Vizcarra, sino porque están pensando en no quedar como este sector irresponsable del Congreso, que para las elecciones del 2021 no vayan a conseguir mayor votación o incluso poco a poco la opinión pública los vaya desacreditando, ¿no? Creería que podría ser algo que vaya a pasar con algunos elementos como Alarcón, por ejemplo. Pero eso me parece importante de mencionar, ¿no? Creo que en general coincidimos en que estos conceptos no son los más adecuados. Y es porque probablemente no se ha preferido comunicar más que hacer un análisis real y que finalmente nos hace perder de vista algunos elementos importantes sobre los cuales están actuando los actores políticos en este contexto, ¿no? No sé si hasta ese punto quisiera alguien añadir algo más, sino para ir dando por terminar la clase, pero sobre todo, antes de pasar a terminar la clase, lo que quería mostrarles era nuevamente la estructura de la primera entrega del primer avance, el trabajo final, ¿no? Ya pensando también, considerando el ejemplo que les había traído la clase pasada. Y también les quería enseñar un ejemplo de cómo formular un poco otro ejemplo u otro insumo más, porque les puede ayudar también para poder formular el avance 1, ¿no? No sé si alguien más quisiera agregar algo más sobre el tema que hemos estado discutiendo sobre la construcción de categorías, sino para comentar brevemente esta última parte con miras a la entrega final, o a la primera entrega del trabajo final que está establecida para este sábado. Ya, bueno, no hay problema. Entonces, como ya les había contado y les había mostrado, esta es la estructura en general de esta primera entrega, que tiene 4 secciones principales, ¿no? Que es el tema, la pregunta de investigación, los casos tentativos y la justificación, ¿no? Vale decir que ya he recibido algunos comentarios, algunas preguntas o consultas sobre estos avances, sobre este primer avance de algunos de ustedes.
Y en general veo que sí se ha tomado en cuenta esta estructura y eso está bien porque nos va a ayudar luego a poder hacer los ajustes que se consideren pertinentes, ¿no? Yo les dejo igual de todas maneras la posibilidad de poder escribirme hasta el día de, hoy día estamos miércoles, hasta el día de mañana para responderles a más tardar el viernes, en caso tengan alguna duda o alguna consulta específica sobre esta primera entrega, ¿no? Ya relacionada principalmente al tema que estarían eligiendo. Eh, pero lo que les quería comentar precisamente era este ejemplo que yo he construido sobre la base de un texto de un libro que me parece bien, bien interesante. Personalmente me gusta mucho, pero creo que los puede ayudar un poco a poder entender la lógica de cómo vamos a elegir los casos, sobre todo, ¿no? Y creo que es algo que había identificado en algunas de las comunicaciones con ustedes por correo que sería importante de poder explicar un poquito con más detalle. Este ejemplo que les traigo es de un libro de una politóloga norteamericana, Deborah Yashar, del año 2005, que se pregunta básicamente por qué en Perú, Ecuador y Bolivia hay diferentes casos de movimientos indígenas de escala nacional, ¿no? Si los tres países se parecen tanto, tienen una población indígena significativa, y por eso es que vamos a ver el sí en los tres campos para cada uno de los países, y tienen un pasado colonial, disculpen, bastante importante y que ha dejado una lógica corporatista en la cual el Estado ha controlado y administrado a la población principalmente indígena o culturalmente diversa o de diferentes etnias, porque es que en Ecuador y Bolivia sí hay un movimiento indígena y en el caso de Perú no hay un movimiento indígena de escala nacional, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos es un análisis comparado de los sistemas, digamos, más similares con resultados distintos, ¿no? Y ahí lo que la investigación nos exige es que si es que estos casos son similares, ¿por qué es que tienen resultados diferentes, ¿no? Y ahí el objetivo es encontrar ese conjunto de variables o ese factor, ¿no? Que se presenta de manera distinta en los casos para poder explicar ese resultado distinto, ¿no? ¿Qué es lo que dice este libro básicamente? Es que en Ecuador y Bolivia sí existieron redes interétnicas, sí existieron distintos espacios de coordinación entre distintos pueblos indígenas, entre distintas organizaciones, que les permitió construir un movimiento indígena, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es muy importante el rol que tuvo el movimiento Pachacuti en Ecuador y el movimiento al socialismo, creo que es el partido de Evo Morales, ¿no? Para poder construir y constituir este movimiento indígena de escala nacional, ¿no? Y otro punto muy importante y que también está relacionado a esto es la importancia que tuvo el espacio político asociativo a nivel territorial y a nivel más local sobre los pueblos indígenas para que puedan conocerse y compartir experiencias y puedan identificar puntos comunes de demanda para poder construir este movimiento indígena nacional. En el caso de Perú eso no sucedió. No tenemos redes interétnicas y no tuvimos ese espacio político asociativo fuerte o importante para poder explicar o poder tener un movimiento indígena nacional, ¿no? ¿Qué es lo que dice este libro? Básicamente que en el caso de Perú, las grandes diferencias geográficas, ¿no? Pensemos que Perú es mucho más grande y tiene mucho mayores dificultades de acceso geográfico que Bolivia y Ecuador dificultaron la construcción de estas redes interétnicas, y que el espacio político asociativo entre organizaciones de base, pueblos indígenas en general en el Perú, no fue posible porque ese espacio, esa posibilidad fue completamente rota o quebrada por el periodo de violencia política, por el conflicto armado interno, ¿no? Entonces, como en ese caso, en Bolivia y Ecuador no tenemos un conflicto armado interno, no tenemos grandes dificultades de acceso en general a distintas zonas o distintos ámbitos del país, eso sí pudo ser construido y por lo tanto sí tendríamos un movimiento indígena de escala nacional, ¿no? Entonces, este ejemplo brevemente sirve para poder
mostrar un ejemplo de cómo se puede construir un análisis político comparado pensando en casos muy similares, ¿no? Pero con resultados distintos, ¿no? Podríamos pensar de otro lado la lógica, ¿no? Que está referido a cuando elegimos casos que se parecen bastante en su resultado o en un fenómeno político en específico, pero tienen diferencias muy marcadas en cómo están compuestos. Y ahí lo que una vez más está por identificar es cuál es ese patrón o ese punto común que tienen estos casos para poder explicar ese fenómeno político concreto. No sé si sobre esto hay alguna duda o si es que no ha quedado del todo claro. Si no, yo pasaría a ir culminando la clase hasta este punto. El PPT lo estaría subiendo en un rato más al Paideia y también el video de grabación de esta clase. Si no hay ninguna pregunta, yo voy terminando por acá la clase y ya serían... Una pregunta. Sí, dale, cuéntame. Ah, la entrega esta entrega tiene una hoja y media como máximo. ¿Cuánto sería la extensión de la justificación? En la justificación, pensemos en entregar máximo 2 párrafos, ¿no? En los cuales se pueda explicar, por un lado, la justificación más académica y por otro lado la más práctica, ¿no? La idea es que es una entrega breve, es una entrega corta, no demanda un gran desarrollo de contenido así súper extenso, pero sí lo ideal es que pueda estar lo suficientemente claro para poder no solamente identificar cuál es el tema que en general les interesa, sino la manera en la cual lo estarían proponiendo para sobre eso ya empezar a construir de manera conjunta ya sobre la base de la asesoría y el apoyo que les pueda dar yo, les puedan elaborar ese trabajo, ¿no? Justo ahí, a ver, déjenme ver porque tengo una pregunta por... Sí, me puedo quedar un ratito más como la semana pasada para poder absolver algunas dudas, no hay problema. Me parece que había una mano levantada de Álvaro y Mariana. Mariana, dale primero y luego le doy la palabra a Álvaro. Ya, hola, una cosita, por si acaso voy a hablar un poco raro porque estoy con el paladar, pero, o sea, viendo la estructura más o menos de qué es lo que tenemos que entregar, este, o sea, ¿en qué parte pondríamos más o menos cómo vamos a abordar el trabajo? Porque entiendo que la pregunta de investigación como se va a saber, pero no es que digamos como, o sea, no sé cómo explicarlo, como las variables que explicaríamos nuestro fenómeno, o sea, ¿en qué parte entraría eso? En verdad, ese tema ya más específico sobre cuáles serían las variables y tal, va a ser de mayor materia, incluso ya sería como exigido como para evaluación en la segunda entrega. Pero si es que tienes ya algún bosquejo o algunas ideas sobre eso, yo diría que podría ir en la pregunta de investigación, ¿no? Si es que ya tienes alguna propuesta o algunas ideas sobre eso, yo te sugiero que lo puedas poner en la pregunta de investigación. No sería necesariamente materia de la evaluación, pero sí me puede permitir en tener algunas ideas sobre lo que estás proponiendo. No sé si te parece o... Sí, o sea, yo preguntaba porque creo yo que lo que la mayoría vamos a hacer es como tenemos que investigar y saber ya desde ahora cómo abordaríamos el problema, porque si no, entregaríamos como una cosa súper general y qué pasa si tratando de investigar después más del tema nos damos cuenta que no hay las suficientes variables o que no son lo suficientemente fuertes. No sé si me dejo entender. Sí, no te preocupes por eso, porque la idea de esta primera entrega es que ustedes me las van a mandar, ¿no? Yo las voy a revisar. Y luego de yo revisarlas, vamos a tener una sesión de asesoría con cada uno de los grupos o de las personas que están haciendo el trabajo. Y sobre eso ya yo les voy a dar algunos comentarios, algunas sugerencias para que vayan quedando más claras las ideas, ¿no? Pero no te preocupes por eso, porque es como un primer bosquejo, ¿no? Un primer borrador de lo que estaríamos pensando.
muy probablemente ningún bosquejo inicial va a responder exactamente a cómo va a quedar la investigación final. Entonces, los cambios son más que todo una constante. Pero ya que más que todo estos detalles sobre las variables y sobre cuáles van a ser los casos y cómo se va a justificar la selección de los casos, lo vamos a ir construyendo poco a poco en conjunto. Por eso, por ese lado no te preocupes, Mariana. No sé si queda claro o le puedo dar la palabra a Álvaro. Ah, sí, sí, gracias. Ya, perfecto. Dale, Álvaro, cuéntanos. Sí, Francisco, una cuestión de forma, o sea, la primera entrega solamente es tema, pregunta, casos alternativos y justificación, ¿no? Sí. El, Exactamente. sí, porque el cuadro ese sí no es necesario incluirlo o también se puede incluir ahí. No, mira, si te parece, si es que te sientes cómodo en hacerlo, yo no tengo ningún problema. Si es que eso te puede ayudar a ti a poder tener mayor claridad sobre cómo estaríamos identificando el tema de investigación, la pregunta, los casos y las variables, no hay problema. Pero ojo, yo creería que ese cuadro, más que hacerlo ahora, va a ser posible de realizar mientras se vaya avanzando en la investigación, ¿no? Porque vas a tener mayor claridad sobre si es que un caso cumple o no una variable o una característica, o si es que en general se parece o no, mientras vas desarrollando la investigación. Si tienes la claridad y te parece que lo puedes poner en esos términos, no habría ningún problema. Yo igual lo voy a considerar. No. La idea de esta estructura, así como está puesto acá en esta diapositiva, es que estos son los temas mínimos que tiene que presentar. Si se sienten en la libertad de poder presentar algún tipo de avance o de detalle adicional, no me voy a molestar y lo voy a tomar en cuenta, ¿no? La idea es que podamos construir un espacio en el cual podamos compartir, ¿no? Cuáles son los deseos y los intereses de investigación y que tenga una viabilidad y frutos hacia el final del semestre. No sé si queda claro en ese punto, Álvaro. Sí, dime. ¿Y se entrega por correo o vas a habilitar una tarea en Paideia? Originalmente lo habíamos puesto para que sea enviado por correo. Me parece que lo que vamos a hacer, aún no lo hemos definido con los otros jefes de práctica, es que la devolución la haríamos por Paideia también, pero si es que existe algún cambio durante los próximos días, de todas maneras se los comunicamos. Por ahora, como está establecido en la guía del trabajo final, la entrega es por correo. Sí, a mi correo hasta el sábado, me parece que es hasta el mediodía, si no me equivoco, pero está establecido ahí ya en la guía. Ya, bacán. Tengo también la participación de Brigitte. Sí, Sí, cuéntanos. disculpe, algo pequeño, no es relacionado al trabajo, pero quería saber los controles de lectura son... ¿qué iba a preguntar? Si es que se cancelan. Los controles de lectura de la práctica los controles de lectura de la práctica y de teoría valen 10%. Sí, me parece que ahí lo que hacemos, no recuerdo bien exactamente, pero igual lo puedo volver a confirmar, es que se toman un número de controles en el ciclo, ¿no? En práctica o en la clase teoría, y al final del ciclo se eliminan las dos notas más bajas, ¿no? Y ese promedio de notas de los controles con las notas más altas se promedian y valen el 10% de la nota final. Así es como lo hemos hecho en ciclos anteriores, pero igual déjame volver a confirmar con los jefes de práctica y el profesor para poder tener claro eso, pero casi seguro que es así. Los controles de teoría y los de práctica tienen igual valor. Sí, o sea, se consideran como parte de la misma nota. Y me has hecho acordar también, tengo ya listos corregidos los controles que tomamos la semana pasada, así que seguro que se los estoy ya pasando por correo a cada uno de ustedes para que tengan en claro la nota y un breve comentario sobre las respuestas que dieron.
Gracias. Ya, bacán. No sé si alguien más quisiera añadir o comentar o preguntar algo más. Sí, Gabriela, hola, dime. Hola, una consulta. ¿Los casos tienen que ser, o sea, es recomendable que los casos sean similares o también podríamos escoger o guiarnos bajo el sistema de casos diferentes? En verdad, cualquiera de los dos casos, cualquiera de los dos, mejor dicho, de las dos elecciones o de los dos tipos, ¿no? Va a depender de lo que se busca explicar y cuáles serían los casos tentativos. Pero no hay problema si es que se elige los casos más diferentes con un resultado común, ¿no? Recuerdo que había un trabajo, me parece que fue el ciclo pasado, que comparaba Chile y Corea del Sur, ¿no? Y que son casos muy distintos, pero que tenían un resultado similar o común, ¿no? Entonces, sí es posible hacerlo, no hay ningún problema en eso. Gracias. Bacán. ¿Alguien más que tenga alguna duda o algo que comentar? Bueno, entonces iríamos dejando por acá. Yo igual me quedo unos minutos más si es que alguien tuviese algo que comentar o quisiera comentar hasta este punto, pero ya serían libres de poder abandonar la sala de Zoom, ¿no? Muchas gracias a todos por, por el tiempo y sobre todo por los comentarios, ¿no? Que creo que es parte de los comentarios y las opiniones y esta posibilidad de poder debatir algunos de estos temas que son bastante importantes para poder ir solidificando algunos de los contenidos y conceptos del curso.